Ya ריבון העולם בעלמיה, בעלמיה. אנטו מלכה מלך מלכיה, מלך מלכיה. Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo Españoles. Hoy hablaremos del apellido Nahar. Es el apellido sefaradí perteneciente a una familia oriunda de Navarra y establecida originalmente en la ciudad riojana de Nájera. El miembro más antiguo conocido es Maimun Nahar, que fue rabino en la ciudad argelina de Constantine en la segunda mitad del siglo XIV. Como sus contemporáneos Ishaq ben Sheshet y Simón ben Tzemach Durán, abandonó España durante las persecuciones de 1395. En su libro La Responsa Teshuvatz, Simón ben Simcha Durán le llama Maimun ben David. Estuvo en contacto epistolar con Durán, a quien consultaba asuntos religiosos. Mordejai Nahar fue otro de los rabinos sefaradíes que vivió en España en el siglo XIV y primera mitad del XV, en Mallorca concretamente. Otros Nahar o Nahará quedaron en España hasta la expulsión definitiva de finales del XV. Sabemos que el rabino Levi Nahará dejó Sefarad en 1492 y se dirigió a Tierra Santa, instalándose probablemente en Safed. Este Leví fue padre de Moisés ben David de Nájera. No cabe duda de que a finales del siglo XV había miembros de esta familia en Israel, Siria y Turquía. De hecho, en la historia de la literatura rabínica son muchos los nájaras que habitaron ciudades del norte de África y Oriente Medio, como Argel, Túnez, Damasco, Gaza. Entre los miembros más antiguos de esta familia hay que destacar a Israel ben Moisés de Nájera, nacido en Damasco en el siglo XVI y muerto en Gaza, donde fue rabino y gran predicador. Su fama le vino por su condición de poeta litúrgico, cabalística y comentarista bíblico. De sus dos poemas seculares escritos al modo de la poesía turca, española y griega moderna, se desprende que conocía numerosas lenguas además del árabe, el castellano, el turco, el arameo y el hebreo. Sus obras muestran que fue un rabino muy versátil y que mantuvo contacto epistolar con los intelectuales de su tiempo y los grandes maestros judíos Betzalel Ashkenazi, Yom Tov Zahalon, Moses Hamon y Menachem Hefetz. Muchas de sus creencias poéticas gozaron de favor y se tradujeron a idiomas como el persa. Siendo todavía joven, compuso numerosos himnos, muchos piyutim, pismonim, selichot, viduyim y cantos fúnebres para ser cantados a lo largo de los días de la semana y el sábado, así como para ser cantados en días festivos, poesías que recogió en un volumen que tituló Zmirot Israel, publicado por primera vez en Safed en 1587 y que contiene 108 piyutim e himnos, muchos de sus piyutim escritos en arameo. Ya ריבון העולם בעלמיה, בעלמיה. אנטו מלכה מלך מלכיה, מלך מלכיה. A pesar de las críticas que algunos sabios de la época le dirigieron debido a la naturaleza de su poesía, Yitzhak Luria decía que sus himnos eran una delicia para los oídos y que seguramente se escucharían con gozo en el paraíso. También León de Modena alabó sus piyutim e incluso compuso una canción en su honor.
Sus cartas, poemas, profanes, epigramas y prosa rimada forman el trabajo titulado Mema Israel, publicado tras la segunda edición de su libro Zmirot Israel. Otras obras suyas fueron Misheket HaTevel, publicado en Safed en 1587, y que no es otra cosa que un poema ético que trata de la inanidad del mundo. Un siglo después se publicó su Shohate Hayelatim en verso hebreo sobre las leyes relativos al sacrificio de animales, escrito a petición de su hijo Moisés. A finales del siglo XVIII vio la luz su libro Ketubat Israel, himno al estilo cabalístico que representa la relación entre Dios e Israel, de parecida manera a cómo se relaciona un hombre, el esposo con la esposa, obra compuesta para la fiesta del Pentecostés. Muchos de sus poemas, de sus himnos y piyutín han sido incorporados al ritual y a los mahzorim todavía en uso entre los judíos de diferentes países, especialmente en Italia e Israel. Los judíos de Alpo cantan en víspera del sábado muchos himnos hermosos y recitan oraciones que en su mayor parte fueron escritos por Israel ben Nahara. El más conocido de sus himnos en arameo es el que comienza así: Yaribon Olam, recitado los sábados por los judíos de todos los países. Tras la demolición de la casa habitada por Rabbi Yehuda HaHasid en Jerusalén en 1836, algunos escritos de Israel Nahara del año 1579 fueron hallados y estudiados. Aquellos escritos se conservan ahora en los archivos de la Sinagoga de Jerusalén. Miembro menor, intelectualmente hablando, de esta familia fue Judá ben Jacob Nahar, sabio talmudista, escritor y dayán o juez en el rabinato de Túnez, donde murió muy viejo en el año 1830. Era sobrino de Judá Cohen Tanguay. Escribió Limudei Adonai, publicado en Livorno a finales del siglo XVIII. Se trata de un libro hermético que contiene 204 reglas secretas relacionadas con asuntos del Talmud, así como un número de cantos fúnebres. Fue popular su comentario acerca de Shavuot titulado Alfei Yehuda, editado en 1794 con un apéndice. También fue autor de la obra titulada Moadei Adonai, publicada en 1808. Gozó de alguna estima su obra Simchat Yehuda. Como en otros casos ya vistos, la transmisión del saber es una constante en el mundo judío, de tal padre tal hijo, o lo que es lo mismo, según el refrán, de tal palo tal astilla. Gracias. Yakar orbutai, pero que atanach mi puna yevaita, puna yevata beafe, ame mi goy galuta, ame vivekar mikol umaya. למקדש שהכתוב ולקודש קודשין ולקודש קודשין התרדי ויקדון רוחים בנפשין ויזמרו להגשים ברחשים בירושלם תקדשו פריה Yaribol Olam Be'almaya Andu
מלכה מלך מלכיה מלך מלכיה אנטו מלכה מלך מלכיה מלך מלכיה